tal? Bienvenidos a Producción Animal. Hoy vamos a hablar sobre lechería, un poquito para poder entender qué es lo que está pasando en la Argentina. ¿Por qué el sachet de leche vale 22, 23 pesos? Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene características similares en cuanto a distancias, en transporte, vale 15 pesos. Y encima no viene en sachet, sino que encima viene en plástico o en botellas de cartón. Digamos, hay que entender por qué y qué es lo que está pasando en la Argentina para tener estos costos. Para eso estamos con Andrea Pacerini, que es tambera, que produce leche y que también nos va a contar qué es lo que está pasando en la Argentina, por qué tenemos estos costos, entender un poquito el mercado. Andrea, ¿qué tal? Gracias por venir. No, por favor, es un gusto. Mira, en principio, Argentina para producir leche es un país complicado. Es muy complicado producir leche en cualquier lugar del mundo. Ahora, como dentro de la cadena láctea el tambero, el productor primario, es el eslabón más débil en el sentido que tiene en su campo un producto perecedero que no lo puede almacenar, que no puede trasladar mayores costos a nadie, porque ahí empieza o termina la cadena, dependiendo de dónde la mires. Es muy importante en cualquier lugar del mundo el apoyo que las externalidades positivas que el sector público tiene que brindarle a esa producción, en dos sentidos mayormente. En el sentido institucional, es decir, tiene que haber una normativa que te garantice transparencia en todas las transacciones a lo largo de la cadena hasta que el producto llegue a la góndola, y por el otro lado tiene que ver con una infraestructura básica, llámese caminos, llámese energía eléctrica, llámese combustibles. Ahí está un poco inserto el tema del transporte que vos decís. Entonces, producir leche en Argentina, un tambo que está en el interior, en mi caso de la provincia de Buenos Aires, que está a 30 o 40 kilómetros por tierra de la ruta troncal principal, que en este caso es la ruta 5, bueno, estamos viendo lo que está pasando en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, lo que viene pasando en Santa Fe y Córdoba con las inundaciones. Vos en este momento, por ejemplo, en el partido General Villegas, en lo que va del año han desaparecido decenas de tambos y hay otros que están en la cuerda floja porque durante meses y meses, ya en enero, estaban sacando la leche, tirando de un tractor, el propio productor con su propia gente para poder llegar al primer camino transitable donde lo espera el camión de la usina que se va a llevar ese producto. O sea, esa postal que estamos padeciendo en Argentina y que casi nos acostumbramos a decir, bueno, cerraron tantos tambos porque más allá de la falta de rentabilidad que se viene arrastrando con una crisis que ya lleva más de 2 años, bueno, el golpe de gracia es estar inundado 1, 2, 5 meses y meses. Bueno, no hay posibilidad, no hay espalda y tampoco hay recurso humano desde lo físico y lo espiritual que lo aguante. Entonces, me parece que ahí te estoy dando algún indicio de por qué en Argentina estamos en desventaja en relación a los principales productores de leche que son la Unión Europea, que es el principal productor de leche a nivel mundial, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, digamos, que son los líderes en lo que es la producción de lácteos a nivel mundial, ¿no? Digamos, Argentina en los últimos años no ha tenido un crecimiento en lo que es producción de leche. Sí ha tenido un salto en lo que fue desde los 90 hacia el 97 aproximadamente, que pasó de 6.000 millones de litros a 9.000 y que más o menos en ese número sigue manteniéndolo, pero desde el 97 hoy pasaron 20 años. Digamos, ¿qué se hizo en esa década, digamos, de los 90 al 97 para hacer ese salto exponencial? Porque los caminos, me imagino, estaban parecidos. No, sí, ahí hubo un tema que tuvo que ver, digamos, esto está muy vinculado con lo que han sido los vaivenes de las políticas macroeconómicas en los últimos 20 años, ¿no? Ahí lo que sí pasó fue una inyección de tecnología, digamos que había financiamiento barato y de largo plazo, entonces digamos, todo lo que es hoy la mecanización de los equipos de ordeña, equipos de frío y ese tipo de cosas. Hicieron un salto de tecnología, por eso más que nada hubo un salto tecnológico y
de tecnología de procesos también, o sea, los tambos se apropiaron de, para lograr más eficiencia y más escala y mayor productividad, de tecnologías tanto de insumos como de procesos, y eso se dio en esos años. Ahora, vos tuviste en el año 2016 depende cómo mires los números, pero entre un 12,5 y un 14% de caída de producción a nivel nacional en relación a lo que se produjo en el 2015. 1.500 millones de litros menos. Vos estabas en 11.000, número redondo, ¿no? En 11.000 en 2015 estabas, 2015 ya fue un mal año, ¿eh? Estamos hablando de años complicados. 2015 vos tuviste sí, 11.200 millones de litros. Siempre más o menos estamos dentro de ahora, esos 9.000 millones de litros. No, pero bueno, pero vos habías llegado a estar en una, digamos, más o menos, dependiendo de los años, pero en la última década estuviste alrededor de los entre 10 y 11.000 millones de litros. Hubo una, digamos, todavía sigue, ¿no? Pero en el 2015 se empieza a gestar por muchos motivos, pero digamos, porque se da una sobreoferta por un lado y una retracción de la demanda liderada por China por otro lado, hay una crisis internacional muy profunda por la cual el precio internacional de la leche en polvo pasa de $5.000 la tonelada a $2.000 la tonelada en muy poco tiempo. O sea, eso es catastrófico desde el punto de vista de cómo queda, digamos, el mercado internacional en cuanto al posicionamiento de esa sobreoferta que te estoy comentando. Con lo cual, Argentina es superavitario en producción de leche. Vos acá, en el mercado interno, consumís 8.000 millones de litros. Cualquier litro que esté por encima de esos 8.000 millones o lo exportás o te impacta negativamente con una sobreoferta en el mercado interno. Si vos le sumás a eso la estructura industrial muy cartelizada que tenés, y en estos días estamos viendo con mucha tristeza lo que está pasando con Sancor, eso agudiza más el problema de los que nos demandan leche a los tamberos. Y bueno, tenés un combo muy complicado. Bueno, después otro capítulo aparte es la hiperpresión impositiva que vos tenés, y en los últimos años, te diría sobre todo en los últimos 5 años, eso yo lo veo en mi empresa, en Argentina, el fenómeno es que tus costos fijos, lo que nosotros en lenguaje de gestión CREA llamamos los costos de estructura, ¿no? Sueldos, cargas sociales, alquileres, todo lo que es servicios, energía, combustible, sí, etcétera, etcétera. Vos tenés una incidencia de esos costos fijos que te ha ido creciendo en los últimos 4 o 5 años. Por eso te digo, ahí tenés un tema macroeconómico crucial de la mano de la inflación, pero vos tenés costos. Hoy vos, para cubrir los costos fijos, necesitas mucho más escala, mucho más facturación, o más litros de leche, o más productividad, o que te paguen mucho más precio. Acá por el lado del precio no podés solucionar nada. Entonces tenés que ver... ¿Se soluciona pagándole más a los tamberos? A ver, siempre el precio es una variable fundamental. La realidad es que nuestro precio en los últimos 2 años, sobre todo últimos meses del 2015 y todo el 2016, estuvo por debajo de nuestros costos. Nuestro precio en términos nominales bajó un 30%. Y nuestros costos, en términos nominales también, subieron, reales, mejor dicho, casi un 50%. Digamos, vos tenés un combo de baja de precio progresivo y continuo durante muchos meses, en parte por esta caída estrepitosa de los precios internacionales, y después vos tuviste, con el cambio de gobierno y el ordenamiento macroeconómico que irremediablemente había que hacer, tuviste una suba en el tipo de cambio. El 65% de los costos de un tambo están dolarizados. Tuviste, se te triplicó el precio del maíz, el precio de la soja, ¿por qué? Por el tema de la quita de retenciones. Todo eso recayó sobre el tambo en un momento en donde el precio del tambo había empezado a bajar en los últimos meses del 2015, y vos te encontraste en enero del 2016 cobrando 2,50 pesos cuando estabas cobrando 3,50 meses atrás, y con toda esta bomba atómica
de suba de costos todas juntas, digamos, cuando el actual gobierno se hace cargo del desastre económico y de la distorsión Hablábamos económica. recién que entre el 90 y el 97 habían hecho ese crecimiento, ese salto exponencial. Yo en esa época era chica y no tenía tambo, te aviso, lo he leído. Sí, sí, a raíz de la tecnología. Hoy, ¿cómo están tecnológicamente? Porque decías que estaba asociado también al crédito y los tamberos se quejan de que como sus balances en los últimos 3, 4 años han dado déficit, nadie les quiere prestar plata también. La verdad es que ¿Están ayornados o estamos 20 años atrasados en tecnología? No creo que 20 años. La verdad es que para lo que es la descripción que yo te venía haciendo, vos acá tenés, digamos, si vos hablas del tambo en Argentina, estás haciendo una hipersimplificación. Vos tenés distintos perfiles y distintos modelos de tambo. Digamos, ¿A alguien le va bien? Mirá, si vos podés diversificar y podés tener algún ingreso por agricultura y algún ingreso por ganadería o por otra actividad que te subsidie la falta de rentabilidad del tambo en los últimos 2 años, es una cosa. Ahora, lo que llamamos nosotros monotambo, depende mucho si vos alquilás, cuánta superficie alquilás. ¿Y crees que por ahí viene la solución? Digamos que los tamberos la solución, acá no hay una solución. Acá vos tenés una serie de variables que tiene que ver, y vuelvo al inicio, en gran medida con lo institucional. O sea, vos acá tenés una cadena, desde el consumidor para atrás hasta el tambero, que está muy desbalanceada y muy distorsionada. La participación del tambero en la porción de la torta final, que es el producto lácteo en góndola que el consumidor va a comprar, está por debajo del 28%, llegó a estar en el 21% el año pasado, pero digamos, es una participación distorsionada a la baja en relación al eslabón industrial, ni hablar al eslabón comercial y, digamos, al Estado, que solamente de IVA se te lleva un 15% del precio final del producto de góndola. Nosotros hablamos siempre de valor litro equivalente, porque vos tenés un yogur o un queso, lo que sea, y vos tenés que calcular cuántos litros de materia prima hay adentro. Eso también es un tema súper importante, porque con un litro de leche hacemos 7 yogures, o 6 yogures. Bueno, a 20 pesos cada yogur, ganamos 80 pesos más que el litro de leche. La participación del eslabón primario en un yogur es muy baja, y vos fíjate que es un producto premium que el comercio lo vende, digamos, sí, dentro de la línea premium. Yogur chiquitito, 20 pesos por 6 yogures. Por eso te digo, un postrecito, un flancito, lo que fuere, mismo el dulce de leche, digamos, son todos productos en donde el valor, el litro equivalente de la leche que sale del tambo es muy bajo. Al revés pasa con lo que es el kilo de leche en polvo, que en el mercado interno es ínfimo, o sea, no mueve el amperímetro lo que se vende en el mercado interno de leche en polvo. Y con las leches fluidas, bueno, vos tenés ya una participación mayor. ¿Qué pasa? Y vuelvo, y eso es medular, si Argentina no se plantea para adelante buscar nuevos mercados para colocar sus productos lácteos y ser más competitiva en toda la cadena, porque vos, a ver, digamos, yo siempre, y eso es una simplificación, pero es una frase muy cierta, si en Argentina quedan tambos es porque son de los más eficientes del mundo, porque competir para un tambo argentino con cualquier tambo de estos países que mencionamos antes es una epopeya. O sea, vos tenés un montón de contras que tu tambero competidor bueno, ni hablar en la Unión Europea donde el Estado ayuda, ¿no? Acá digamos, estamos hablando de un Estado que lamentablemente es te tira para abajo, porque no te da caminos, porque te cobra servicios carísimos y porque además tampoco digamos, ejerce el rol que tiene que ejercer, y acá tenemos un tema de lealtad comercial, tenemos un tema de cartelización, etcétera, etcétera, en donde el Estado no hace lo que tiene que hacer con el eslabón más débil de la cadena. ¿Cuánto debería valer el litro de leche entera fresca en góndola si pudiera soñar con hacer precios, más allá del interés que puede tener el público o el consumidor, si puede acceder o no? ¿Cuánto debería valer? Si uno acá, con esta carga impositiva actual. No, por eso, si uno acá se va a referir a digamos, el porcentaje que le debería tocar al tambero de un
producto final en góndola, la está pifiando, hablando en criollo. O sea, porque vos... Pero si yo le pagara al tambero lo que corresponde, Acá tenés lo que le la cuesta... industria. Vos sos la industria y vos me preguntás a mí, que soy tu proveedora de materia prima, che, ¿cuánto te tengo que pagar yo para que vos cubras tus costos y te quede un X margen de ganancia? Esa es la pregunta. Exacto. A ver, hablando en promedio, seguro que más de 5 pesos con 20 fue el promedio que publica de precio de marzo, que publica oficialmente el Minagri en el OCLA, que es el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Eso es un promedio. Como yo te decía antes, vos tenés tambos. La mayor parte de los tambos en Argentina, creo que un 60 y pico % de los tambos en Argentina producen menos promedio de 2.000 litros de leche diarios. Y después, en el caso de la provincia de Buenos Aires y en el caso de la Cuenca Oeste en particular, bonaerense estamos hablando, vos tenés tambos de un perfil cuyo promedio tira más a los 4.000 litros de leche promedio. Entonces ahí tenés, digamos, estamos hablando de perfiles de tambo con distintos costos y distintas maneras y distintos procesos. Ahora, me pongo entonces, como abogado del diablo. Yo soy el que te compra y digo, esperá, no le puedo comprar a uno un precio, a otro el otro. No, bueno. Yo te estoy hablando de... A ver, yo te estoy hablando, si queremos ser más o menos serios, no tenemos que simplificar ciertas cosas. La estructura de costos de los distintos perfiles de tambo que hay en las distintas cuencas varían. Vos, por eso tenés el INTA, hace un estudio de costos por cuenca y por tamaño de tambo, cruza distintas variables. Entonces, y te habla de un costo de corto plazo y de un costo de mediano y largo plazo, en donde vos ahí tenés incluidas las amortizaciones y todo lo que es la carga impositiva. Entonces, yo lo que sí te puedo decir es que ahora, estamos en abril, terminando abril, estamos en mayo, vos tenés una incertidumbre total en cuanto a qué precio vas a percibir en abril. Lo que yo creo, y te estoy hablando ya por mi tambo y por mi zona, es que por debajo de los 6 pesos como estamos ahora, y estamos bastante por debajo, vos seguís con rentabilidad negativa. Un 20% más. Para empezar a charlar. Lo que pasa es que nosotros ingenuamente pensábamos, visto y considerando la manera brutal en la que bajó la producción en el 2016, vos ten en cuenta que nunca la producción de manera interanual en Argentina había bajado más del 10%. Interanual quiere decir de un año hacia el otro. Sí, y bajó 12. Y estamos hablando entre 12,5 y 14%, depende cómo midas, porque a veces te hablan de tambo constante, pero la realidad es que por donde lo mires, a ver, son número redondo, 1.500 millones de litros menos de un año hacia el otro. Y así y todo, el precio al productor subió apenas o un poquito más, depende de los meses, acompañando la inflación. O sea, se recuperó, en realidad desde los 2 pesos 70, entre 2 pesos 50 y 2 pesos 70 que estábamos en el verano del 2016, claro, vos mirás, ahí hubo recuperaciones del 70%, pero digamos, cuando vos estás en el subsuelo número 10, y bueno, por ahí vas al subsuelo número 2. Lo que yo te quiero decir es que hoy se siguen cerrando tambos, porque además las catástrofes climáticas se siguen sucediendo. Ahora es más marcado en ciertas, en el norte y en el noreste y noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y Córdoba, que siguen estando muy complicados, que perdieron todas las reservas, todas las pasturas. O sea, ahí el costo no está medido, digamos, pero el costo de tener que sacar todos los santos días durante meses tu leche tirado de un tractor con tu gente, otra que 5 pesos el costo, ¿no? Entonces, la realidad es que vos tenés que tener rentabilidad hoy, pero tenés que recuperar 2 años, los que seguimos trabajando, tenés que recuperar 2 años de endeudamiento y de hacer malabarismos para poder seguir. Entonces, vos tenés que empezar a tener rentabilidad hoy, pero tenés que empezar a recuperarte. Vos hablabas de inversión hace un rato. Acá no tenemos y no hemos tenido capital de trabajo. Tenés que hacer malabarismos con las tarjetas, digamos, que están, que aparte no te... ¿Les prestan? ¿Alguien les presta, digamos, frente a esta realidad? A ver,
la verdad es que, bueno, ahora... Alguien lo financia, digamos, ¿no? Alguien le presta, alguien le No, financia. no, la verdad es que vos tenés líneas en el Banco Provincia y en el Banco Nación, que son, ahora se está tratando de hacer alguna ingeniería para aquellos tambos que están muy complicados, sobre todo porque los tapó el agua, para que los requisitos del sistema financiero no les caigan, o sea, la famosa carpeta que tenés que armar, digamos, hoy por hoy los gerentes de los bancos entienden bastante lo que está pasando con los tambos, pero hay ciertas rigideces del circuito, del sistema financiero, que te complican mucho acceder a las pocas líneas que hay. Y además los montos de los préstamos, si vos tenés vos por ejemplo en el Banco Provincia tenés un subsidio a la tasa de interés, que en este caso son 4 o 5 puntos, vos le restás al Avatlar, que los pone la Nación. Pero ¿qué pasa? Los montos para inversión y sobre todo para capital de trabajo han quedado desfasados. Son montos que hoy no te... A ver, hoy, hablando en números concretos, 500.000 pesos de capital de trabajo, vos tenés que confeccionar un silo de maíz, tenés que comprar la semilla, es nada. Entonces, en el caso que vos puedas aplicar y tener una carpeta con un balance y con una serie de parámetros, inventar un cash flow, porque un flujo de fondos vos hoy lo tenés que inventar porque no sabés qué precio te están cobrando en este mes, en un mes que ya estás por terminar, está terminando el mes, vos ya entregaste la leche y no sabés cuánto lo vas a cobrar, y ahí entra la deficiencia del Estado de vuelta. No están informando en general las industrias, el actual gobierno y el Minagri crea un sistema que se llama Siglea, en donde, entre otras cosas, las industrias, las usinas, están obligadas, de entre los primeros 5 días hábiles de cada mes, a informar el precio de tu leche que vos ya empezaste a entregar ese mes, que eventualmente puede ser un piso, y después se puede corregir a la suba. No lo están informando desde, creo que empresas grandes y líderes lo informaron 2 meses desde que empezó a regir esta normativa, o sea que vos hoy estás terminando abril, estás terminando de entregar el producto de tu trabajo de todo un mes y no sabés a ciencia cierta si el precio va a ser 5,20 o 5,30, si va a quedar igual o no. Hay trascendidos y hay rumores. Bueno, así se trabaja en Argentina. Y rápido, una respuesta concreta para ir cerrando es... ¿Pasa lo mismo en los países vecinos? Digamos que tienen realidades similares, digamos, en infraestructura, por lo general, Paraguay, Uruguay. No, tienen realidades mucho más benignas que la nuestra. No, porque las reglas de juego son más claras. Bueno, vos tenés claramente, en el caso de los países vecinos, un país como Uruguay, que es exportador neto, o sea, Uruguay exporta mucho más de lo que consume, al revés de lo que pasa en Argentina. Gracias a que ha tenido reglas de juego claras, un instituto que se llama INALE, con una participación muy importante del sector primario, imagínate que la crisis internacional que hubo a Uruguay, en teoría, le tendría que haber pegado muchísimo más que a la Argentina, pero Uruguay tiene una macroeconomía ordenada, tiene reglas de juego que se cumplen, y digamos, el Estado es amigable con el productor primario de leche. Y eso no pasa en Argentina. Entonces, volvemos al principio del reportaje. Tenemos un problema que tiene que ver con la institucionalidad y con la infraestructura, que es lo que el Estado tiene que, digamos, la responsabilidad del Estado para que vos puedas producir con cierta paridad de reglas con tus competidores en otros países. Y bueno, eso no se logra de un día para otro, no es un tema de un gobierno. Y hay una responsabilidad muy grande en los tamberos que estamos trabajando, y va a llevar mucho tiempo también, en tener, como pasa en los países que realmente son serios en cuanto a producción de leche, en tener una sola voz y una representación unificada de los tamberos argentinos, porque es el único camino que a mediano plazo nos va a poder ayudar a sentarnos en una mesa y a discutir de igual a igual y a decir todo esto que yo te estoy contando a vos y a tener un peso, digamos, real y político e institucional que hoy no tenemos. Bueno, esa es la parte que nos toca a nosotros. Autocrítica. Andrea, muchas gracias por habernos dado un pantallazo de lo que es la lechería en la Argentina, por qué hay diferencias
cuando uno cree que hay similitudes territoriales con otros países porque son más o menos competitivos, nos ha dado un pantallazo de su visión como productora de un tambo, de por qué la lechería en la Argentina está como está. Muchas gracias por habernos acompañado, no tenemos más tiempo y nos vemos en la próxima emisión.